Los reinos bárbaros de Italia. En nuestra rápida ojeada a los diversos reinos que los bárbaros fundaron en la Europa occidental, nos falta dirigir la mirada hacia la península italiana. Allí el imperio continuó existiendo por algún tiempo, aunque era más fantasma que realidad. Diversos generales bárbaros se adueñaron del poder, uno tras otro, y pretendieron gobernar en nombre de los emperadores. Estos últimos eran poco más que simples figuras decorativas que residían en Roma, lejos de las campañas militares, mientras los generales que de veras gobernaban vivían en Milán, mucho más cerca de las fronteras. Por fin, en el año 476, el general Odoacro, al mando de las tropas érulas, depuso al último de los emperadores de Occidente, el débil Rómulo Augustulo. Pero aún entonces no se deshizo Odoacro del fantasma imperial. En lugar de pretender gobernar por cuenta propia, le escribió al emperador Zenón, quien gobernaba en Constantinopla, diciéndole que ahora que no había emperador en Occidente, el imperio había quedado unido de nuevo y poniéndose bajo sus órdenes. A cambio, Zenón le dio a Odoacro el título de patricio y lo nombró para que en su nombre gobernara sobre Italia. Sin embargo, las relaciones entre Zenón y Odoacro fueron deteriorándose y a la postre el emperador de Constantinopla decidió acudir a los ostrogodos para deshacerse de los érulos. Bajo el mando de Teodorico, los ostrogodos invadieron Italia y en el 493 el reino de los érulos había desaparecido. Teodorico trató de ser un buen gobernante y al principio de su reinado se rodeó de consejeros sabios tomados de entre los habitantes anteriores del país. Sin embargo, su régimen tropezaba con una gran dificultad. Teodorico y los ostrogodos eran arrianos, también lo habían sido antes que ellos los érulos, mientras que los italorromanos, que formaban la mayoría de la población, eran católicos. El poder militar estaba en manos de los primeros, mientras que la administración civil quedaba necesariamente en manos de los últimos, pues entre los ostrogodos hasta el propio rey era analfabeto. Pronto los italorromanos comenzaron a soñar de una invasión por parte de las fuerzas del Imperio de Oriente, desde Constantinopla. Puesto que el Imperio de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, era católico, tal invasión volvería a colocar la fe católica por encima de la arriana. ¿Hasta qué punto tales sueños llegaron a convertirse en conspiración y cuántos participaban en ella es algo que no nos es dado saber? Pero en todo caso, Teodorico creyó que de hecho había una conspiración y que algunos de sus consejeros italorromanos estaban involucrados en ella. Boecio, quien dirigía toda la administración civil bajo Teodorico y quien era sin lugar a dudas uno de los pocos sabios de la época, fue encarcelado y muerto. En la cárcel escribió su famosa obra sobre la consolación de la filosofía, en la que ésta se le presenta para recordarle que la verdadera felicidad no consiste en el prestigio humano ni en los bienes materiales. Antes había compuesto numerosos comentarios sobre diversas obras de la antigüedad, y fue por tanto a través de él que buena parte de la Edad Media conoció esos escritos. Junto a Boecio murió su suegro Símaco, quien era presidente del Senado romano, y 2 años después, en el 526, el Papa Juan murió también en las cárceles de Teodorico. A partir de entonces, los italorromanos reconocieron a Boecio, Símaco y Juan como mártires y su oposición al régimen ostrogodo se recrudeció. El sucesor de Boecio en el gobierno civil, Casiodoro, trató de mediar entre los arrianos y los católicos, aunque sin comprometer su fe católica. Por fin, convencido quizás de que Teodorico no le permitiría llevar a cabo su programa de gobierno, se retiró a Vívario
donde se dedicó a la vida monástica. Allí compuso numerosas obras, de las cuales la más importante fue Instituciones de las letras divinas y seculares. Esta obra era un resumen de los conocimientos de la antigüedad y sobre ella se basó buena parte de la educación medieval. Teodorico murió en el 526 y su nieto sucesor, Atalarico, siguió una política más moderada para con los católicos. Pero cuando un nuevo rey, Teodato, volvió a establecer los antiguos rigores contra los italorromanos, la corte de Constantinopla llegó a la conclusión de que era el momento de invadir Italia. A la sazón reinaba en Constantinopla Justiniano, uno de los más grandes emperadores de la Edad Media, quien tenía el sueño de restaurar el viejo imperio. Ya hemos visto que su general Belisario puso fin al reino de los vándalos en el África, y ese mismo general emprendió una campaña que, tras 20 años de luchas, puso fin al reino ostrogodo. Sin embargo, el régimen imperial en Italia estaba destinado a durar poco. En el 562 los ostrogodos habían sido definitivamente derrotados y ya en el 568 un nuevo pueblo invasor se lanzó sobre el país. Se trataba de los lombardos, quienes, al igual que los invasores anteriores, venían huyendo de otros enemigos más temibles, en este caso los ávaros. Los lombardos penetraron en Italia al mando de su rey Alboino y pronto se posesionaron del norte del país, especialmente de la cuenca del río Po, que hasta el día de hoy se llama Lombardía. Puesto que eran arrianos, sembraron el terror entre los católicos de la región. Afortunadamente para estos últimos, a la muerte de Alboino, los lombardos, en lugar de continuar con un reino unido, se dividieron en 35 ducados independientes, apenas capaces de retener los territorios que habían conquistado. Cuando 10 años más tarde comenzaron a sentir la presión de los francos, volvieron a organizarse como monarquía. Pero su invasión había perdido ya su ímpetu inicial. El resultado de la presencia de los lombardos fue un estado de constante guerra y ansiedad. Puesto que los lombardos no habían conquistado toda la región, las zonas que todavía estaban bajo el gobierno de Constantinopla temían ser atacadas. Estas zonas eran principalmente dos: el exarcado de Ravenna y Roma y sus alrededores. Constantinopla estaba pasando por momentos difíciles y por tanto ni Ravenna ni Roma podían esperar ayuda de ella. El resultado fue que los obispos de Roma, los papas, quedaron a cargo del gobierno y la defensa de la ciudad. El papa Gregorio el Grande, el mismo que envió a Agustina a Inglaterra, se quejaba de la situación siempre tensa, pues le parecía que se veía rodeado de espadas, y llegó a escribir: «Ya ni sé si mi oficio es el de pastor o el de príncipe temporal. Tengo que ocuparme de todas las cosas, incluso de la defensa y de pagar a los soldados». En tales circunstancias, los papas miraron en derredor suyo en busca de apoyo y lo encontraron entre los francos. En el 751, el rey lombardo Astolfo tomó el exarcado de Ravenna y el papa Zacarías se sintió más solo que nunca. En vista de esta nueva actividad conquistadora entre los lombardos, Zacarías autorizó a Bonifacio para que ungiese a Pipino el Breve como rey de los francos. Poco después, Pipino invadió a Italia, donde obligó a los lombardos a cederle al papa buena parte del exarcado de Ravenna. A cambio, el nuevo papa, Esteban II, lo ungió de nuevo. Por fin, en circunstancias semejantes, Carlomagno acudió en socorro del papa Adriano I y destruyó el reino lombardo, tomando para sí el título de Rey de los francos y los lombardos. Durante todo este periodo, la cultura sufrió graves reveses, solo brevemente en la corte lombarda en Pavía. Y en Roma, en tiempos de Gregorio el Grande, se produjeron obras literarias o artísticas dignas de memoria.
También entre los lombardos el monaquismo fue, como en tantos otros lugares, un remanso en el que algunos pudieron dedicarse al estudio. Esta fue una de las fuentes a donde el reino de Carlomagno fue a beber para dar lugar a lo que se ha llamado el Renacimiento carolingio. Empero, esta historia pertenece a otra sección. Resumen y conclusión. Los siglos V al VIII fueron un periodo de oscuridad y zozobras en la Europa occidental. Las invasiones de los bárbaros pusieron fin al poderío efectivo del Imperio romano en la región, aunque durante siglos muchos de ellos mismos bárbaros siguieron considerándose súbditos de ese imperio. Desde el punto de vista religioso, los bárbaros reintrodujeron en la Europa occidental dos elementos que poco antes parecían estar prontos a desaparecer: el paganismo y el arrianismo. Casi todos los invasores eran arrianos: los vándalos, los visigodos, los suevos, los ostrogodos, los borgoñones y los lombardos. A la larga, todos estos pueblos o bien desaparecieron, los vándalos y los ostrogodos, o bien se hicieron católicos, los suevos, los visigodos y los borgoñones. En cuanto a los pueblos paganos, todos se hicieron católicos. Algunas de estas conversiones fueron el resultado de la presión que ejercía algún pueblo vecino, pero en su mayor parte fueron sencillamente el resultado del proceso de asimilación que tuvo lugar tras las invasiones. Los bárbaros no penetraron en el imperio para destruir la civilización romana, sino para participar de ella. Por esa razón, pronto la mayoría de ellos olvidó las lenguas bárbaras y comenzó a hablar, mal o bien, el latín. Este es el origen de nuestras lenguas romances modernas. De igual modo, los bárbaros abandonaron sus viejas creencias y acabaron por aceptar las de los pueblos conquistados. Este es el origen del cristianismo occidental, tal como lo conoció la Edad Media. En todo este proceso hay dos elementos en la vida de la Iglesia que se destacan por su importancia en la conversión de los bárbaros y en la preservación de la cultura antigua. Estos dos elementos son el monaquismo y el papado. Al narrar nuestra historia, nos hemos referido a monjes tales como Isidoro de Sevilla, Columba y Agustín de Canterbury. También nos hemos visto obligados a referirnos a papas tales como Juan, Zacarías, Esteban II y sobre todo Gregorio el Grande. Si no hubiésemos pospuesto la discusión de las controversias cristológicas para otro momento, también habríamos tenido ocasión de referirnos al Papa León. Por tanto, antes de continuar con nuestro relato, nos vamos a detener para dedicarle uno de nuestros audios al desarrollo del monaquismo en este periodo y otro al desarrollo del papado. Además, aunque durante el presente nos hemos referido constantemente al Imperio de Oriente o bizantino, solo lo hemos hecho cuando nos ha sido indispensable para narrar la historia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la Europa occidental. Por ello, después de tratar acerca del monaquismo y del papado, y antes de retomar el orden cronológico de nuestra narración, nos detendremos a discutir el curso del cristianismo en el Oriente.